Hola Tatiana, Ah, profe, ¿cómo va? bien. Me alegra, me alegra. Hola Antonella, Hola, profe. ¿cómo va esa vida? Bien, ¿Tranquis? tranqui. Bueno, me alegra, me alegra. Ahí está entrando Gilda. Gilda Flores. ¿Cómo le va Gilda Flores? Buenas tardes, buenas noches. ¿Todo bien, Gilda? ¿Me escucha? Hola Gilda. Hola Gilda. Gilda, Gilda. Hola Hola, Gilda. profe. Ah, ahora ahí está. Bien. Ya me estaba asustando, pensé que se había quedado en silencio. Le había comido la lengua el ratón. Bien, vamos por parte. Estuve demorado. Estuve con los chicos de primero de superior, un temita que ahí me fui de mambo, hablé, empecé a hablar y no terminaba más. Rápidamente lo voy a hacer concreto. Vamos a lo que nos quedamos ayer, que habíamos dicho de que para lo que es un sistema de lazo abierto, necesitamos tener un transductor, un actuador y un accionar para una planta o un proceso. A partir de esto, ya tenemos controlado el sistema en un sistema de lazo abierto. En el caso de lo que es lazo cerrado, ya cambiaré la cosa porque vamos a necesitar utilizar un elemento captador o un sensor o un transductor también, depende de cómo lo veamos a ese sensor o transductor. Dice, hay una actividad. Eh, Sistema de lazo cerrado. No, todavía no. Vamos a esta parte. Dice, en los sistemas de lazo cerrado, lo que es un lazo cerrado, eh, mide en cada instante el valor de señal de salida y proporciona el valor proporcional a dicha señal. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, tienen una gráfica mucho más elaborada. Pero básicamente, ¿por qué? Porque ingresa esto que dijimos que es la realimentación. Pero a la vez también este elemento, que es el elemento comparador, acá tienen un más y acá tienen un menos, es lo que nos importa. Y otra cosa que yo no sé si estoy grabando o no, es esto, si estoy grabando, bien, estoy grabando, creo que estoy grabando continuado del otro video que hice. Eh, Como les decía, entonces tenemos un captador, que es la realimentación, tenemos un elemento comparador con señales positivas y señales negativas. ¿Qué significa esto? Que aquí entra una señal con una mayor cantidad. Si yo veo que está entrando con una mayor cantidad, lo que hace la salida y mediante la realimentación es tratar de mermar esa cantidad de señal y obtener después aquí una señal correcta, un valor correcto, una cantidad deseada de señal, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que pase corriente o no pase corriente, para que se encienda un controlador o un regulador, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como aparece aquí. Bien, si podemos hacer una pequeña análisis de lo que se dice aquí, Antonella, leamos esto y leamos hasta aquí. No sé si se ve hasta ahí abajo. Cualquier cosa lo voy a modificar, voy a correr un poquito. No, hasta ahí nomás. ¿Puede ser? En estos, si- en estos sistemas, un transductor mide en cada instante el valor de la señal de salida y proporciona un valor proporcional a dicha señal. Este valor relacionado con la señal de salida se realimenta al sistema de forma de que ésta influye directamente sobre el proceso de control. El diagrama de bloque correspondiente a un sistema de control en lazo cerrado es... Y bueno, esto grábenselo porque este diagrama que tienen aquí
en el diagrama de bloque es el que tienen que utilizar ustedes para representar cualquier trabajo en un sistema, ¿sí? Como tendría que quedar. Este es el diagrama de control cerrado y después tienen el diagrama anterior que habíamos visto que era el de diagrama abierto. Sigamos abajo la lectura, Antonella. La salida es realimentada hacia la entrada. Ambas se comparan y la diferencia que existe entre la entrada, que es la señal de referencia o consigna, señal de mando, y el valor de salida, señal realimentada, es la señal de error. Bien, esperemos ahí un poquitito. Bien, esto ténganlo en cuenta. En este caso, esta salida deseada, esta señal de error y esta salida medida, acá fíjense en que ya desde el punto de vista de análisis aparecen unas letritas. Estas letritas ya empiezan a relacionarse con lo que después vamos a ver que va a ser otro tipo de método para trabajar con estos sistemas desde el punto de vista matemático, ¿sí? Ya lo vamos a ver después. Lo voy a nombrar nada más, no vamos a trabajar desde el punto de vista matemático, solamente vamos a nombrar que después se va haciendo más complejizado en relación a lo que es la ingeniería. Cuando trabajamos en ingeniería, trabaja desde el punto de vista matemático, ¿sí? Sigamos, si la señal de error... Si la señal de error fuese nula, entonces la salida tendría exactamente el valor previsto. De no ser nula, esta ataca al controlador o regulador donde es convenientemente amplificada si fuera necesario, convirtiéndose en la señal activa capaz de activar al actuador para que la salida alcance el valor previsto. La señal de error o referencia entre los valores de la entrada y de la salida actúa sobre los elementos de control tratando de reducir el error a cero y llevar la salida a su valor correcto. Se intenta que el sistema siga siempre a la señal de la consigna. Bien, en este caso, tengamos en cuenta que si nosotros tenemos algún tipo de error, automáticamente este error va a ser tratado de corregir, ¿sí? Que en como en el caso anterior del lazo cerrado, del lazo abierto, perdón, esos errores no se van a tener en cuenta y va a seguir funcionando el sistema y posiblemente se pueda generar algún tipo de demora o parate del sistema. Y a todo esto yo recuerdo haber ido en un viaje a la embotelladora de Salta, aquí en la embotelladora de envases de Salta, de cerveza Salta, de todo lo que es los productos de esta empresa. Y yo pensaba de que todo era automático al 100% y vi en algunos casos que, por ejemplo, si hay una situación de algún problema en la cadena de transporte de los envases, se cae un envase, no hay algo automático, sino que va un operario y de forma manual tiene que corregirlo. Para dar un ejemplo, ahí en ese caso no hay un sistema automatizado de tipo, sí, lo que puede haber en este caso, en esta situación de llevar los envases hasta un cierto proceso, una realimentación sería que se pare el proceso, que se vea que no llega la señal adecuada, en este caso no llegan las botellas, y automáticamente lo que hace la realimentación es activar una señal de aviso para que los operarios puedan actuar en solucionar el problema de ese sistema, ¿sí? Pero esto es un ejemplo que yo le doy simple, digamos, en una situación simple. Ya vamos a ver ejemplos de formas mucho más complejas, ya más desde el punto de vista de análisis más complejo, ¿sí? Veamos un poquito más al respecto. Un ejemplo, dice acá. Si puede ser la lectura Gilda. No, ya leíste Gilda. Ya habías leído, ¿no? Tatiana. O al revés era. Desde acá arriba.
de donde dice un ejemplo. ¿Hasta dónde, profe? De ahí hasta aquí. No, perdón. Hasta aquí. Hasta aquí, esta función. Hasta aquí. Un ejemplo de este tipo de control sería el sistema de control de temperatura de una habitación. El transductor sería un dial con el que seleccionamos el grado de calentamiento deseado. El actuador será una caldera y el captador sería un termómetro. Bien. Este último actúa como sensor midiendo la temperatura de la habitación para que pueda ser comparada con la de referencia si la temperatura no fuese directamente comparable. Por medio de un transductor se convertiría en otra magnitud más manipulable. El controlador es el componente que determina el comportamiento del sistema, por lo que se debe diseñar con gran precisión. Es el cerebro del bucle de control. Mientras que la variable controlada tenga el valor previsto, el regulador no actuará sobre el actuador en el momento que la variable de salida se aleja del prefijado. Surge la señal de error, que ataca el regulador modificando su señal, ordenando al actuador que actúe sobre la planta o proceso, en el sentido de anular la señal de error. Un termostato realizaría esta función. Bien. Bueno, hagamos lo siguiente. ¿Vieron que este ejemplo que está aquí, que es el del aire? Bueno, yo quiero, ¿sí?, que lo realicen a ese ejemplo en base a este esquema. Es decir, en vez de poner controlador regulador, ¿qué iría ahí? En vez de poner actuador o accionador, ¿qué iría ahí? En vez de poner planta o proceso, ¿qué iría? Y en vez de poner realimentación al captador, ¿qué iría? ¿Es posible eso para mañana? De hacer una pequeña representación. ¿Ustedes tienen ahí en el celular para mostrar lo que tienen en el celu o no? ¿Tienen ahí la opción de compartir? Fíjense si les aparece, no me acuerdo si en el caso de los estudiantes pueden compartir imágenes. ¿Sale una opción que dice compartir? Sí. A ver, compartirme una imagen de algo que tengas ahí, menos que sea de alguien, de tu novio, menos que sea eso. Una imagen de algún equipo, de hincha de algo, de lo que sea. ¿Puede ser o no? ¿Qué te dice? Quiero ver ahí cómo me muestra a mí en la máquina. ¿Sale? Bueno, mientras tanto, entonces, para mañana quisiera entonces que este gráfico, que dice entrada y demás, lo relacionen con el ejemplo que tienen aquí, identificando cada uno de esos elementos que hablamos, ¿sí? ¿Podrá ser? Hola. Este ejemplo que está aquí, ¿sí? Gilda, ¿cómo lo ves? ¿Factible o no factible? Esto que está aquí, este gráfico que representa un sistema de lazo cerrado, lo reemplacen, en vez de poner controlador regulador, ¿qué iría ahí? En el caso que ahí dice, por ejemplo, por el transductor, el actuador será una caldera, por ejemplo. Entonces, actuador, caldera. ¿Se entiende?
Y así sucesivamente con los distintos elementos que aparecen. Puede ser que lo reemplacemos y hagamos un ejemplo con esto, con los datos que tengo aquí, pero en vez de hacerlo con los datos que tengo ahora, de puntuales, hacerlo con una representación de un ejemplo real. En este caso, un controlador de aire de temperatura de una habitación. De temperatura un controlador de temperatura de habitación, sería en este caso. ¿Sí? De una habitación. Tatiana, ¿qué opinas? ¿Se podrá hacer? Tatiana. Antonella, ¿vos qué pensás? A ver, por ahí yo estoy viendo que no se entiende. Si lo quieren hacer en un papel, lo hacen en papel, pero si lo quieren hacer en el celu, lo pueden hacer en el celu. La idea es que yo quiero ver una situación de ejemplo, ¿sí? De este ejemplo que vimos acá abajo, pero en vez de con estos datos que tengo aquí, poner ya directamente cuál es el controlador, cuál es el actuador, cuál es la planta, cuál es el captador. ¿Puede ser? Bueno, entonces sí, lo hacen en un papelito para mañana, para solamente tienen que ver este ejemplo y reemplazar aquí con las partes que tienen. ¿Puede ser? Bueno, hagamos eso, para mañana dejar, no hacemos tanto lío y bueno, vamos, es como les digo, este es un contenido no difícil, pero que tiene palabras o tiene conceptos nuevos, a veces por ahí son medio complejos de utilizar, pero ya lo vamos tomando en mano a partir de este ejemplo para ir representando en cada parte y después entender más rápidamente cómo funciona un sistema de lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, mañana, le dejo nomás por ahora, mañana vemos un poquito más respecto del lazo cerrado con este ejemplo y vemos algunas ventajas y desventajas y pasaremos a la primera actividad, creo que ya tiene una actividad de repaso para ver qué habla la actividad de repaso y bien algunos conceptos más que podamos, algunos ejemplos más, si es posible. ¿Sí? Bueno, ya sé que no tienen voz ni voto. No tengan miedo de decirme las cosas. Tatiana y Gilda, mañana estamos en contacto. Y Araceli se fue y no sé dónde se fue. Espero que vuelva algún día. Pero si no vuelve, saludos a todos. ¿Sí? Mañana nos vemos.